Primera de Juan capítulo 2, versículos 24 al 29. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En esta mañana vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios permanecen en la fe de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios permanecen en la fe de Cristo. Eso vamos a ver en esta mañana. Sin duda es un tema que lo vimos muy bien en el Evangelio de Juan. Usted recuerda que en el capítulo 6, luego de que Jesús hizo grandes milagros, como la multiplicación de panes y peces, ¿lo recuerdan? Se nos dice que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, por lo tanto fueron quizás 15.000 personas las que estuvieron en ese milagro. También el Señor en esa ocasión anduvo sobre el mar, le vieron sus apóstoles caminando sobre las aguas del mar, y sin duda estos milagros, estas señales, como le llama Juan, demuestran que Él es el Mesías, y no solamente el Mesías, el Cristo, sino que también el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo encarnado, el Salvador del mundo. Todo aquel que crea en Él recibe el perdón de pecados y la vida eterna. Pero mire lo que pasó en Juan capítulo 6, en el versículo 66. Luego de que se juntaron muchas personas que dijeron que habían creído, pero luego Jesús les dijo, estas son las condiciones del discipulado, de seguirme. ¿Qué ocurrió? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Porque en el versículo 60 dice, al oírlas, las palabras de Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Seguir al Señor les resultó muy difícil a muchos de estas personas que vieron los discípulos y que sintieron la intención o el deseo de seguirle. Pero cuando escucharon lo que significaba ser un hijo de Dios y un discípulo de Cristo, dice que muchos se fueron atrás. Mateo capítulo 7 también, si me acompaña, antes de ir a nuestro pasaje en 1 de Juan. Mateo capítulo 7, versículo 21, luego de que el Señor habla de que el árbol es conocido por sus frutos, en el versículo 21 el Señor hace una declaración muy sorprendente. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Llegará un día en que estarán todos delante de Dios, y muchas personas que fueron sin duda religiosas, que practicaron alguna religión, alguna fe, alguna disciplina, que fueron a peregrinaciones quizás, que quizás tenían amuletos, literatura religiosa, pero realmente nunca creyeron en Cristo como su Salvador personal. El Señor aquel día les dirá, yo a ustedes no los conozco. Es impresionante porque el Señor aquí dice, hicieron cosas en la religión, dice que profetizaron, dice aquí, incluso echaron fuera espíritus, dice que hicieron incluso milagros, versículo 22. Sin duda no eran milagros de Dios, ¿no? Hoy día vemos que hay personas que tienen la capacidad de hacer milagros, pero no son de Dios. Recuerdan también en Éxodo cuando Moisés va delante del faraón y él, para demostrar que venía en el nombre del Dios único y verdadero, echa su vara y la vara se convirtió en serpiente, ¿no? Pero aparecieron dos magos
posiblemente Janes y Jambres, que menciona Pablo después en la segunda epístola a Timoteo, y dice que estos magos tuvieron la misma capacidad de Moisés de hacer esos mismos milagros. ¿Con qué poder hicieron esos milagros? Sin duda, no de Dios. Porque el enemigo también, dice Pablo, se puede disfrazar como ángel de luz y puede imitar a Dios incluso en los milagros. Vemos entonces que hay una clara diferencia entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. En este párrafo, en estos versículos 24 al 29, veremos que los hijos de Dios permanecen en la fe de Cristo. Un esclavo es esclavo y trabaja para su dueño por obligación y por un salario. Si no lo hace, no vive, no come. Pero nuestra relación con Dios es diferente. No es como la de un esclavo con su amo. Es como la de un hijo con un padre que ama. Nuestra relación está hecha con Él con amor y es una relación personal. Las personas que viven atadas a una religión son igual que un esclavo con un amo. Están atados a una religión. Nuestra relación con Dios verdadera debe ser como la de un hijo hacia un padre. Vamos al versículo 24 entonces de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver este párrafo. Dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído. ¿Por qué razón les dice lo que habéis oído? Porque estas personas de esta iglesia no estaban con los apóstoles en la época de Cristo, ellos creyeron después. Por lo tanto, ellos solamente oyeron el mensaje del Evangelio, pero Juan y los demás apóstoles, si usted lo revisa ahí en el capítulo 1, en los versos 1 al 4, él dice, nosotros lo palpamos, lo tocamos, estuvimos con él. Incluso uno de los apóstoles introdujo su mano en el costado del Señor. Pero estos hermanos solamente oyeron el mensaje, y el apóstol Juan les dice que este mensaje debe permanecer en ellos. Dice desde el principio, este es el principio desde que el Mesías vino al mundo, desde que el Mesías se encarnó y vino al mundo. Dice el versículo 24 también, permanezca en vosotros. Sin duda son las mismas palabras que Juan debió escuchar de Jesús en Juan capítulo 15. Recuerdan que el Señor en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Los que saben de poda de árboles saben de esto, ¿no? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí en Mateo 7, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los verdaderos hijos de Dios, ¿cómo están? Unidos a Jesús, de tal manera que son uno con Él. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si estamos unidos a la vid, a esta parra, y somos estas pequeñas ramitas donde crecen los racimos, dice que es la única forma de dar fruto. Los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Dan fruto naturalmente, porque estamos unidos orgánicamente al Señor Jesucristo. Somos uno con Él. El Señor Jesucristo enseñó esto de manera muy, muy profunda, pero a la misma vez con palabras muy sencillas. En Juan 17, usted recuerda que Él explica allí que el Padre está dentro del Hijo y el Hijo está dentro del Padre. Eso se llama inmanencia de personas. Uno vive dentro del otro. ¿Cómo es posible, no? Las dos personas, estas dos personas de la Trinidad, una vive dentro de la otra y la otra dentro de la otra. El Señor lo dijo aquí en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Maravillosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Padre y el Hijo son uno, la misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo es la misma unidad que hay entre nosotros y Dios. Así de profunda es esa unidad. Y nuestra unidad con Él no se rompe. Es imposible que un hijo de Dios pierda su salvación. Un hijo verdadero de Dios, por lo tanto, permanece en Él, vive en Él, porque tiene al Hijo y al Padre. Eso dice el versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y hermanos amados, los hijos de Dios no permanecen en la fe de Cristo por un esfuerzo personal humano. Ya hemos dicho esto. Es que Él vive en nosotros. Y nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Usted puede tomar a cualquier religioso, a un hinduista, por ejemplo, a un musulmán, que tratan de practicar una religión, pero lo hacen en base a un esfuerzo personal tremendo. Pero en el cristianismo, esto es único. En Juan capítulo 14 el Señor dijo, el que cree en mí, vendremos y haremos morada dentro de él. Es decir, Dios viene a morar dentro de nosotros. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si Él ha hecho un cambio interno en nosotros, entonces el exterior también se va a notar. Vamos al versículo 25 de Primera de Juan capítulo 2. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Se les viene a la mente otro mandamiento con promesa que la Biblia menciona? Que diga, este es un mandamiento con promesa. Miren Efesios 6, verso 1 y 2. Hijos, ¿qué deben hacer los hijos? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa? Los hijos que son obedientes a sus padres, a sus madres, dice aquí, les va a ir bien y tendrán una larga vida. Aquí, volviendo a Juan, él dice aquí, yo les tengo un mandamiento también con promesa. ¿Y cuál fue el mandamiento que se ha mencionado? Exactamente, ¿no? El primer mandamiento con promesa, ya lo vimos, es honrar a los padres. Y aquí el mandamiento que él viene hablando desde el inicio del capítulo 2 es que debemos amar a Dios y aborrecer al mundo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y aquí cuando Juan habla del nuevo mandamiento que él agrega, está en el versículo 15 del capítulo 2. No os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo una persona puede hacer la voluntad de Dios? ¿Lo puede hacer por su propia fuerza? No, es imposible, a menos que Dios venga a su interior a morar en él y lo transforme desde adentro hacia afuera. Solamente un verdadero hijo de Dios puede hacer esto, porque tiene otra transformación interna. Ningún religioso logra doblegar estas fuerzas, a menos que haya una transformación interior en él, a menos que Dios venga a morar en su corazón. Amar a Dios y no amar al mundo o aborrecer al mundo es un mandamiento que dice aquí, tiene una promesa, la vida eterna. Claro que sí, porque es la evidencia de que es un hijo de Dios. Los que son verdaderos hijos de Dios aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y como aman tanto a Dios, no tienen amor para el mundo. Porque el mundo solamente, ¿qué tiene? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tal como Génesis capítulo 3, cuando la serpiente tentó a Eva, vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios. Y hoy día vemos que la gente eso quiere ser. No quieren a Cristo, quieren un pedacito nomás de Cristo, lo que les gusta más, ¿no? Y ustedes ven que hay personas que dicen, sí, yo creo en la Biblia, creo en Cristo, pero también creen en otras
creencias, ¿no? Toman un poquito de religiones orientales, practican meditación trascendental, practican el yoga, que es una forma de poner en blanco la mente en contemplación de un Dios falso. Es decir, toman varios elementos de muchas religiones y hacen un collage de todo. Eso no es un verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios ama solamente a Dios el Padre, a Cristo, y no ama al mundo. Muchas de estas personas también que tienen este collage de cosas, van a peregrinaciones, tienen amuletos, tienen dioses de yeso o de madera. El Señor dice, no te harás imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. No podemos tener amuletos, ni imágenes, ni nada de eso. Porque el Señor Jesucristo explicó en Juan 4, Dios es espíritu. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Debemos adorar solamente a Dios, en espíritu y en verdad. No necesitamos ningún tipo de imágenes. El verdadero Hijo de Dios, entonces, porque tiene a Cristo en su corazón, en su interior, es que vive hacia afuera una vida transformada, y eso demuestra que es un hijo de Dios, y por lo tanto ama a Dios y aborrece al mundo. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya explicamos un poco de esto. Se habían introducido falsos maestros a las iglesias a las que el apóstol Juan escribió, hombres que tenían la filosofía gnóstica de aquel tiempo. Los griegos habían postulado que el ser humano está compuesto solamente de la parte espiritual. Es decir, el ser del hombre es solamente su alma y su espíritu. Su cuerpo no es parte del ser. Y por lo tanto, usted podía hacer con su cuerpo lo que usted estimara conveniente. Por eso, si usted estudia la historia de los griegos practicaban todo tipo de desviaciones sexuales. Practicaban, por ejemplo, si usted ve imágenes de los generales, las pinturas que hay, ellos siempre tienen a su costado, hay una imagen de un soldado joven, que ese es un efebo. Los efebos eran los amantes de los generales. Practicaban todo tipo de homosexualidad y de otro tipo de tendencias sexuales. Porque ellos pensaban, los griegos, que el cuerpo no era parte del ser y que con su cuerpo entonces usted podía hacer lo que usted quisiera. El espíritu sí es parte del ser. Ese pensamiento muy extraño tenían ellos. Todo esto venía de los pensadores como Aristóteles y Platón, que si usted estudia sus vidas también tenían maneras de pensar bastante extrañas. Bueno, el apóstol Pablo y el apóstol Juan explican muy bien en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo también es de Dios y que debemos honrar con nuestro cuerpo también a Dios. Recuerda cuando Pablo le dice a los corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque es de Dios, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, ¿solo en vuestro espíritu? No, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un día, los creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5. Y mire lo que dice en el versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Perfectamente podríamos traducir este versículo, lo que haya hecho mediante el cuerpo. Nuestro cuerpo es materia, pero se puede elevar a la parte moral. Y nosotros podemos hacer bien o mal con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo le pone una lápida a esta filosofía griega de que el cuerpo no tiene nada que ver con la moral. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Aquí Pablo dice que eso es parte del ser. No solamente nuestra parte espiritual, que Génesis 2
dice que Dios creó cuando sopló el aliento de vida en Adán. Ahí Él llegó a ser un ser viviente. Tomó nuestro cuerpo del polvo de la tierra, pero la parte espiritual vino de directo de la boca de Dios. De ahí viene la vida. Por eso que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque de la boca de Dios viene la vida, su palabra, y también vino la creación de nuestra parte espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué incluye el ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cuerpo también es parte del ser y que debemos entregar y consagrar a nuestro Dios. No podemos hacer lo que queramos con él. Estos falsos maestros se habían introducido en la iglesia de estas a las que Juan les escribe acá, y les había dicho, no importa lo que hagan con el cuerpo, mientras su espíritu esté bien con Dios, está bien. Por eso que él más adelante va a decir, el que aborrece a su hermano no tiene a Dios, porque Dios es amor. Ellos decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo, mientras tu espíritu esté bien con Dios. Esa, para el sentido común simplemente, es una vida hipócrita. Yo no puedo decir, no, yo no pequé, realmente fue mi piel que pecó, o mi mano pecó. No, los actos son de los supuestos, se dice en filosofía. Si yo hago algo malo con uno de mis miembros, es mi ser el que está pecando. Yo estoy cometiendo algo bueno o malo. Juan es un buen pastor con estos hermanos porque les entrega abundante palabra de Dios a los hijos de Dios. Porque, hermanos amados, solamente la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Las palabras de los hombres pueden tener muchas lindas adornos, pero solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso que Él dice, cuidado con los que os engañan. Vayamos siempre a la palabra de Dios para determinar si algo es verdad o mentira. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción recibida permanece. ¿Qué es esta unción? Si ustedes se fijan, Él la menciona primeramente en el versículo 20 de este mismo capítulo 2. Pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Para saber qué es la unción, tenemos que hacerle preguntas solamente al texto. Como por ejemplo, ¿qué hace esta unción? Aquí en el versículo 27 dice que esta unción enseña la verdad. En el versículo 20, ¿de dónde proviene la unción? Dice, del Santo, proviene del Santo, es decir, del Padre. Juan capítulo 14 nos va a dar la respuesta. ¿Quién es o qué es esta unción? ¿Es una fuerza o es una persona? En Juan capítulo 14, el Señor Jesús mismo nos explica quién es esta persona divina que viene a vivir en el creyente y que nos enseña, que nos guía a toda verdad. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el verdadero Hijo de Dios? El que obedece. Esa es la verdadera prueba de que amamos a Dios. La obediencia a su palabra. No la vida a mi manera. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hemos explicado que ese término, hacer morada, es una palabra muy fuerte que significa no un huésped que viene a descansar. Usted alguna vez ha estado de vacaciones y ha estado en un hotel. Uno entra a un hotel y es un huésped que entra a descansar y a ser atendido, ¿cierto? Pero cuando aquí dice que viene a ser morada en nosotros, dice que Él viene no como un huésped pasivo,
sino que Él viene a trabajar igual que un obrero. Dios vive en el corazón del creyente como un obrero, que está constantemente trabajando en nuestras vidas, transformando, guiando, enseñando. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es la unción del Santo? El Espíritu Santo, no hay ninguna duda. ¿Qué más hace este Santo Espíritu? Capítulo 15, versículo 26 de Juan. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene al Espíritu Santo en su corazón también, ¿cuál va a ser lo natural en cada uno de nosotros? Dar testimonio de Cristo, hablar de Cristo a otros, naturalmente, ¿no? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Versículo 7 del capítulo 16 de Juan, ahí mismo, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hace hartas cosas el Espíritu Santo, ¿no? Los creyentes vive para guiarnos a toda verdad, a justicia, para explicarnos la Biblia, que es la única verdadera revelación escrita de Dios que tenemos, no hay otra. Y también, ¿qué hacen las personas que aún no han creído en Cristo? Trabaja en sus corazones para que crean en Él. Esta unción, dice aquí, permanece, ha sido recibida y no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué les dice esto? Porque los falsos maestros que mencionamos anteriormente, estos gnósticos que enseñaban falsedades acerca de Cristo, decían ellos que solamente un grupo pequeño de la iglesia podía llegar a un conocimiento profundo de las cosas de Dios. Aquí Juan dice: no, eso es falso. Todo creyente que tiene a Cristo en su corazón puede conocer profundamente la Biblia. No hay élites, no hay grupitos de iluminados. Todo creyente puede conocer la mente profunda de Dios en la Biblia. Si no lo llegamos a hacer, es por nuestra falta de estudio, es por nuestra falta de compromiso muchas veces. Porque Dios no nos va a revelar lo que la Biblia dice. La revelación ya fue hecha y está escrita en este libro. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es estudiar la revelación escrita que ya tenemos. Así que ningún creyente puede decir: no, yo la verdad no conozco, no entiendo. No, como nuestra hermana lo hizo, estudió, dedicó tiempo a estudiar, y hoy día ella conoce más porque dedicó tiempo a estudiar. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros: estudiar, leerla, meditar en ella cada día, y así vamos a conocer más y más de Él, porque tenemos en nuestro corazón ¿a quién? Al Maestro, el Espíritu Santo. En Romanos 5:5 Pablo dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, como una copa llena que se rebalsa y que se sale hacia afuera. Así que nadie tiene más o menos. Todos tenemos la misma cantidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos explica, nos enseña su palabra. No hay mentira en Él. Y dice finalmente el versículo 27, permanecer en Él. Todo creyente permanece en Él, porque el Espíritu Santo de Dios vive en Él, mora en Él, y nosotros también como hijos tenemos un hambre natural por Él. El hambre física funciona diferente al hambre espiritual. Usted sabe que cuando uno tiene hambre física, uno tiene deseos de comer, ¿cierto? Termina de comer y ¿cómo se siente? ¿Con ganas de comer más? Probablemente no, ¿cierto? Quedamos saciados. Pero el hambre espiritual funciona al revés. Mientras más come, mientras más se alimenta de la palabra de Dios, más hambre tenemos. Más y más queremos de Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Hablamos del tribunal de Cristo, cuando el Señor vuelva por nosotros, dice primera a los Tesalonicenses 4, que Él vendrá a arrebatar a sus hijos, seremos llevados, y en el cielo habrán dos eventos. El primero será el tribunal de Cristo, y el segundo, las bodas del Cordero. Cuando vimos el estudio del tribunal, vimos que allí los creyentes recibirán recompensas por su servicio al Señor. Y es como una graduación. En una graduación, todos se gradúan, pero solamente algunos reciben premios. ¿Lo ha visto? En una graduación todos pasaron de curso, todos están ahí contentos, pasaron, pero algunos solamente reciben premios por su desempeño. Bueno, el tribunal de Cristo es parecido. No es un juicio sobre nuestros pecados. Nuestros pecados ya los llevó Cristo en la cruz. En el tribunal de Cristo simplemente habrá premio o no premio. Y ese día muchos tendrán vergüenza porque realmente no sirvieron al Señor de corazón y no recibirán premio. Termina el versículo 29 y el párrafo de esta mañana diciendo: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, ¿qué hacen? Permanecen en Él. ¿Y cómo lo demuestran? Hay una evidencia muy clara. Practican lo que es justo, practican la justicia. Obedecen a Dios. Esa es la justicia de Dios. Fe, no solamente fe, sino también conducta. Terminemos con este versículo en Juan 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios ofrece una salvación que es gratuita, eterna, y nadie se la puede arrebatar. Los verdaderos hijos de Dios tienen una salvación segura. Nadie se las puede arrebatar. Si usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, confiesa que es pecador y que sus pecados le condenan al infierno por la eternidad, y viene a Él con fe salvadora, el Señor le recibe, le perdona y le da una vida que es eterna. Aquí dice, nadie le puede arrebatar esa salvación. Juan dice que es una promesa eterna. Vimos entonces en esta mañana que los verdaderos hijos de Dios permanecen en la fe de Cristo. Permanezcamos en la fe de Cristo, porque nadie nos puede arrebatar esta salvación. Demostremos al mundo la salvación maravillosa que hemos recibido para que otros también conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Oremos.